Daniel Germanos y José Ubeira son abogados. Durante este tiempo han defendido, ¿sí?, a gente que ha sido procesada, acusada de diferentes delitos vinculados con la corrupción y con la política. ¿Sí? ¿Cuánto de esto que ahora está diciendo, está marcando el redactor de Naciones Unidas, es algo que se va a empezar a discutir en la Argentina? Mira, yo te digo, la justicia en sí nunca funcionó demasiado bien. Y demasiado independiente. Pero las presiones que antes había respecto de los magistrados, las conoció muy bien Macri, pero al revés. En vez de la guerra judicial, de la paz judicial. Conseguir una corte amiga que lo salve de una condena de contrabando. El amiguismo político estaba vinculado con la impunidad. Lo que nunca se consiguió, existió en Argentina, nunca fue conocido, que el Estado montase un aparato al estilo Gestapo para fusilar, para fusilar mediáticamente y judicialmente a opositores políticos y o sindicales o sociales. Es decir, cualquiera que se opusiera al modelo había que destruirlo. Por dos razones. Primero, porque el modelo necesitaba afianzarse. Pero además, como sabían que mucho en favor de la gente no iban a hacer, una manera de conformar al electorado era darle un poco de circo. Generar los malos. Claro, circo. Es más de una vez dijeron... Pero en lo mediático la responsabilidad está en cada uno de nosotros. No. De creérsela o no creérsela. Claro, pero hubo algunos hombres, y esto no lo digo con ninguna ligereza, lo digo con pruebas y lo he denunciado, está en la causa del doctor Lijo, algunos han sido muy fuertemente financiados. Y no hay solamente... Financiados. No solamente es un tema de Macri, es un tema de la AFI, es un tema de Patricia Bullrich, es un tema de legisladores como Carrió. Está bien, pero yo me pongo de este lado, del lado y Pablo Oliveto. Te digo, del lado del oficio, y te digo, a ver, si hay un juez que está procesando a alguien y está escribiendo, nosotros, en tanto periodistas, no lo podemos ignorar. Hay un juez que lo está procesando. No. Uno puede discutir, es exagerado. A mí hay cosas, digamos que hay montones de causas contra el kirchnerismo que no me cierran, pero me parece que hay muchachos que todavía tienen que dar buenas explicaciones, como José López y otros. Digo, pero hay un procesamiento de un juez. Mira, hay jueces y fiscales que aceptaban con gusto las presiones. Por ejemplo, el fiscal Escalera o la propia jueza Garmendia, que acabas de mencionar vos. Es decir, para eso no era una presión, era una actitud convenientemente política en favor de un determinado progreso, futuro, etcétera, etcétera. Que había un pacto de ascenso. Exacto. En otros casos había presiones muy poderosas, como la del juez Vitale, que permanentemente Carrió lo llamaba por teléfono y hasta lo intimó a ir a su casa de Exaltación de la Cruz y se fue de La Plata. ¿Cómo el juez fue a la casa de Carrió? Tuvo que ir porque se sentía pero presionado muy mal por esta señora que vendía libertad, honestidad y transparencia, y realmente detrás de ella no se escondía el Dios que ella mostraba o el Espíritu Santo, sino que se escondía un verdadero Satanás. Yo creo que es una de las figuras más satánicas que ha tenido la política argentina, por ese disfraz, por esa mascarada que representaba. Su advátero... Esto de la amicus curiae, digamos, ¿qué es esto de la amicus curiae cuando es alguien, digamos, que tiene... Si yo quiero que a vos te condenen y te denuncio, ¿cómo es posible que por otro lado te acepten como alguien objetivo? Mira, pero un amigo curiae sería un tipo como el padre Pepe o el padre Paco, un verdadero amigo de la justicia. Pero estos son enemigos de la justicia, estos son manipuladores de la justicia. No tienen intereses, porque son... Tienen intereses concretos y operan en favor de un partido político. Bueno, esto lo decía recién lo de Stolbizer. Stolbizer es amicus curiae en varias causas contra Cristina, pero su enemistad es manifiesta. ¿Cómo puede ser una amiga del tribunal si tiene una enemistad manifiesta? Y seguramente porque conviene. ¿Qué va a hacer? Es así. En verdad yo creo que el gran problema que tenemos es que los jueces también son extorsionados y apretados por la AFI y los servicios paralelos de inteligencia que tienen merca de todos los jueces y que muchos sacan fallos y producen determinado tipo de cuestiones porque saben que... Algo me decís que los jueces no denuncian, si los aprietan no abren una causa por extorsión. Ahora, si los jueces tienen miedo, ¿qué nos queda para nosotros? Bueno, es lo que yo les digo a la gente. ¿Qué nos queda a nosotros? Sí, claro. O si los jueses se sienten extorsionados y se callan la boca. Pero el presidente de la República acaba de señalar claramente que no era lo que habíamos acordado y echaron a Fara y Ballesteros. No era lo que habíamos acordado. Y el juez de Dolores ha sobrevivido milagrosamente porque el tiempo político de sí, Macri... porque llegó en el final. Llegó en el final. No sé qué hubiera pasado en el 2016. Entonces, la realidad es que
lo que uno advierte es que los servicios de inteligencia desparramados, porque los D'Alessio, hay miles de D'Alessio dando vuelta, han trabajado al unísono con determinado tipo de intereses para orientar la justicia en determinado sentido. Y aquellos jueces que de alguna manera se han mantenido independientes, entre comillas, quiero decir que su independencia más o menos ha sido probada, han tenido problemas de todo tipo. Lo que pasa es que la impresión que quiere decir que la corrupción del kirchnerismo no existió en ningún caso. No, el caso Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una cosa es decir que la corrupción durante determinado periodo de gobierno quede impune, y otra cosa completamente diferente es que yo investigue con jueces que utilizan determinado tipo de causas a los efectos de dañar una estructura política o un partido político. Son dos cosas completamente distintas. El problema distintas. es el entretanto. En el entretanto te tienen al horno. Fíjate, Eso es lo que te quiero decir. Digo, a Scioli, con la causa esta... Lo tuvieron martirizado. Lo destruyeron. Además, incluso el fallo de casación dice, ¿cómo citaron a declarar a la pareja de Scioli si esto está prohibido por ley? Pero, claro, porque si puede declarar únicamente en favor, jamás puede declarar en contra. Está prohibida, esa declaración es nula. Y la llevó Carrió, además. Perdón, y las operaciones realizadas para hacer perder una elección. El tema del asunto de Nisman, el asunto, por ejemplo, de Láscar y Fariña con el fin del gobierno kirchnerista, y todo este tipo de cuestiones. O sea, lo que está haciendo ahora Naciones Unidas, que no es lo que vos acabas de decir en la editorial, es absolutamente cierto, es el mayor símbolo de alerta que ha tenido la República Argentina en esos términos prácticamente desde la etapa de la dictadura. ¿No hubo otro informe como este desde la dictadura? No hubo. Jamás. Ah. Pero mira, yo te voy a contar algo que... Es gravísimo esto. Hay ciertas cosas públicas y no desmentidas que permiten asegurar que esto existió. 2017, no recuerdo qué mes, pero a mediados de mes, reunión de ministros, esto lo conté infinidad de veces, inclusive en causas judiciales. Reunión en Chapalmaral con todos los ministros y Macri dice, ya tenemos a varios presos. ¿Qué pasa con Moyano que no lo encanan? Textual, tapa de La Nación. ¿Qué pasa con Moyano? Lo meten preso. Creo que esto es una presión, ¿no? Como mínimo es una presión mediática. Todo el gabinete se sintió comprometido en esa cruzada para crucificar a Hugo o a su familia. ¿Y por qué aparece este informe de Naciones Unidas? Porque si el gobierno se hubiese limitado a una, dos o tres causas, probablemente jamás se hubiera sabido. Pero quisieron dominar la justicia completa, del norte al sur, lo federal, lo provincial, todo. Nosotros tuvimos en la provincia de Buenos Aires a un procurador que todavía es procurador, que tuvo más bien una actitud de ampón que de procurador. Un hombre que se reunió con Paulo... de ampón. Está en el informe. Pero Sí, no, pero a lo que dice el informe es que a Contreras lo menciona como diciendo, bueno, era un político y lo pusieron en como el Juzgado procurador. Federal 4 podés leer, él se reunía con mucha frecuencia con Paula Oliveto y Escalera para ver quiénes iban presos solamente para que declaren contra Moyano. Es decir, estas son prisiones ilegales. Estos no son errores administrativos. Che, Hugo Viera, ¿qué macana te mandaste? Estos son delitos gravísimos, cometidos además por el máximo poder de la República. Estos tipos debieran renunciar ya por una cuestión de vergüenza republicana. Pero en un verdadero país... ¿Puede caber a ellos también un procesamiento? Enjuiciarlos con todas las pruebas, todas las garantías. Pero, Rolando, y yo te puedo asegurar que no se salvan de una condena en un juicio justo. Pero Rolando, para ponerlo en términos para que la gente de la audiencia lo entienda, lo que voy a decir es horroroso, pero es la verdad. Al padre de Timerman en la dictadura, la corte de Gabrieli le entregó el derecho de adopción y se fue con Miguel Talento, uno a Israel y el otro a México. Al hijo Bonadío no le permitió la salida del país para hacerse un tratamiento que a lo mejor no lo iba a salvar de cáncer, pero seguramente a la familia le hubiera producido un enorme consuelo el saber de que realmente al padre lo habían tratado. Y después terminó siendo considerado inocente. Y después terminó, o sea, en plena democracia le han impedido como un acto humanitario a una persona. Y cuando uno habla con Graciela Peñafort y uno ve concretamente cómo le tomó la declaración Bonadío a Timerman, es una cosa que te escandaliza. Graciela cuando lo cuenta llora. Él estaba enfermo de cáncer. Y él estaba enfermo de cáncer. Entonces, o sea, cuando lo indaga ya estaba pero no podía, claramente... no podía hablar. No podía hablar. Y esto pasó en plena democracia. Son tipos a los cuales nosotros le pagamos un sueldo.
Entonces, ¿qué tiene que ver la corrupción? O sea, yo siempre digo de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, mesiánicos. Mesiánicos. Entonces te vienen con el cuento de que efectivamente vamos a acabar con la corrupción. Bueno, dale. Ahora, ¿cómo? Porque hasta para investigar cualquier tipo de delito hay reglas, hay formas, hay procedimientos. Entonces ahora te encontrás que tenés un arrepentido que primero dice que quemó los cuadernos y ahora como el ave fénix parece que los cuadernos renacen. Te tiene que llamar, o sea, es un escándalo. Y resulta que el Cabo Teste le dieron 40 premios cuando los cuadernos eran fotocopia, ahora le tendrán que dar yo creo que le tienen que dar el Pulitzer por haber encontrado los cuadernos armados. Que el tipo estaba parado en una esquina, vino un señor de cabello blanco y le dijo, tomá, podía ser una bomba de 1 kilo de merca. No, eran los cuadernos. Pero digo, yo hago 3 comidas por día, soy un muchacho más o menos formado, las neuronas me funcionan, pero realmente nos toman a todos de pelotudos. Esta es la verdad, o sea, en algún momento determinado alguien se tiene que parar y tiene que decirlo. Y esto es como diría Perón, el pescado se pudre por la cabeza. Los 5 tipos que están en la corte se tienen que ocupar de lo que se tienen que ocupar. Yo concuerdo con Zaffaroni, soy de la misma idea, que la corte hay que llevarlo a 15 miembros, con 5 salas por especialidad, porque ¿qué sabrá Rosenkrantz de derecho de bienestar social? Nada. Entonces el que resuelve es un relator, el tipo lo que hace es poner la firma. Y de ahí para abajo hay que reencadenar la justicia. Yo creo que es una idea del futuro presidente desfederalizar la justicia en la capital federal y sortear entre todos los juzgados. Pero al margen de eso no se puede hacer. Al margen de lo que pasa en la justicia, hay cantidad de denuncias avaladas por la justicia que ya están en la esfera pública. Digo, las denuncias contra Moyano, las denuncias contra los funcionarios del kirchnerismo, y que no provocarían el famoso estrépito social si los empiezan a liberar. Mirá, ¿Cómo justificarlo esto? el tema es que no están liberando... Yo sé que ustedes son hombres de derecho, yo lo miro del otro lado. Eventualmente no están liberando a condenados, y si se libera a un condenado será porque hubo un juicio de revisión que declaró nulo el proceso. Esto ocurre y ha ocurrido en etapas normales, donde el error judicial es posible. Ha pasado no solamente en Argentina, en muchos países. Pero volviendo al tema del informe de Naciones Unidas, esto realmente, viste, cuando se dice que para muestra basta un botón. Estos son 5 o 6 botones. Acá hay una botonería completa. De la cual Sí, claro, yo conté al menos 20 episodios. No existe, es mínimo, es mínimo. Es milimétrico eso, es muchísimo más grande. Vos pensás que pusieron tanta gente en la calle, tantos espías formales como informales, que hasta el jefe de asuntos legales de la AFI fue a apretar al juez Carsolio. Repito, que me han espiado a mí, que han sacado fotos en mi estudio, que me han puesto micrófono, que inclusive llegaron a grabar las conversaciones que yo tenía con Pablo Moyano y se la dieron a un colega. Aclarémosle a la gente que los abogados defensores se supone que no pueden ser espiados como si fueran parte de una banda. Se lo entregaron a un Stornelli me quiso hacer una cámara oculta. Y se lo entregaron al periodismo para que el periodismo bueno, lo eso reproduzca. está juzgándose en Dolores. Bueno, pero por eso te digo, y el fiscal lo llamaron media docena de veces y el tipo no compareció. Ahora dicen que va. Bueno, no importa, pero quiero decir, es todo una vergüenza. Porque los pibes estos cobran 350 lucas por mes. Está bien, pero ¿cómo hacer para que esto, si es objetivamente una vergüenza, no sea parte del péndulo político? Pero para que no sea parte del péndulo político, la sociedad se tiene que hacer cargo. O sea, si vos de alguna manera, la gente cree que cuando vota el día que es el acto eleccionario, bueno, después se va a su casa y que Dios y la Virgen te ayude. No, el tema del reclamo de la justicia tiene que ser un reclamo nacional y popular. Y realmente el poder que han tenido los jueces de Comodoro Pi es la renuncia de la política en el Congreso. O sea, ellos se han empoderado. Bueno, lo que dicen de la causa de Scioli, que era una excursión de pesca donde se estaba justamente viendo cómo hacer para juzgar un gobierno a través de una causa judicial. Eso te estoy diciendo. Entonces, en tanto y en cuanto los políticos no se pongan los pantalones largos y no hagan lo que de alguna manera nosotros le pagamos para que hagan en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados, y se apropien de la política y a los jueces lo dejen donde están, esto no va a cambiar. La gente me pregunta, ¿cuándo empezó el deterioro de la política? Yo que empecé con Ventura Mayoral, con el abogado de Perón, un día me hizo reír tanto cuando íbamos por Plaza Lavalle, porque estaban sacando, ¿te acordás la época de las chapas blancas de los autos de los jueces? Y claro, porque ya los puteaban en aquella época. Entonces me decía, bueno, ve, acá comienza el fin de la justicia argentina. Mirá de qué año te estoy hablando.
Estoy hablando del año 70, ponele, ¿no? 70 y pico. Y de ahí para acá, todo ha ido de escándalo en escándalo, de desgracia en desgracia. Se ha creado el Consejo de la Magistratura, que es un organismo absolutamente ineficiente, El costoso. informe de Naciones Unidas lo acusa directamente de apretar jueces. Pero es horrible. Es vergonzoso, Es vergonzoso. Cuando tranquilamente ese organismo de la Constitución que se puso para hacer otra cosa, seguramente con muy buenas intenciones por parte de Alfonsín y compañía, pero que finalmente se transformó en un organismo macabro. Sí, Fernando. Sí. Mire, yo los escucho y, digamos, en la mayoría de las cosas que están contando estoy de acuerdo, salvo en un tema. Digo, si usted va para atrás, llega al gobierno del presidente riojano, todavía hay causas de él apeladas que tienen 20 años, tráfico de armas, con temas gravísimos, que han sido como condenados de una manera que nunca termina, sigue siendo senador o lo que sea. Entonces uno dice, bueno, quizá lo curraron como argentino, hay alguien que lo robó, lo procesan, le pagamos estos 350.000 pesos durante años a un montón de jueces y gente que está fiscales, todo, investigan y después dicen 4 años, no le damos nada, queda en suspenso. Y en la causa de la Banelco de la Rúa termina procesado punta cuarto. La verdad que la justicia es una payasada. Entonces uno tendría que jugar y decir, mire muchachos, terminemos con la carrera de abogado y de jueces. El que robó, robó, pero no paguemos 2 veces, que nos roben otra vez de nuevo para decirnos, mire, no sabemos, en el fondo no eran culpables. Entonces, ustedes proponen ahora, y me parece que en muchas de estas causas, es cierto que es notable que hay una manera de ir dirigiendo de la manera que se les ocurre, y lo de Bonadío es patético. Ahora, lo peor que podría pasar es que digan, bueno, cada uno a su casa. Digo, alguien tiene que perder, o por lo menos el que acusó, o el que se metió de testigo, alguien tiene que perder. Vamos a pelear para responder. No, me dejaste una pelota picando porque acaba de pasar hoy. La tengo que decir. Soy el abogado del único querellante que hubo en Yacyretá en el Monumento a la Corrupción. Hoy se está ventilando una causa que acaba de cumplir 31 años de trámite. Ese famoso Monumento a la Corrupción llegó ahora por fin a juicio oral. 31 años. Mi cliente tenía 50, ahora tiene 81. Es el único querellante que la fue empujando. En el medio pasaron 5 jueces de federales. Lo que estamos hablando eran reembolsos en aquella época de 400 millones de dólares de aquella época. Sí. Los muchachos de aquella época eran Impregilo, Sideco Sudamericana, quienes eran Macri, Franco y este muchacho que ahora es presidente. Entonces, cuando vienen con la matriz de la corrupción del tema de Cuadernos, ¿querés que hablemos de la época cartelizada? ¿De la obra de la patria contratista? Y la justicia de la República Argentina se tomó 31 años. Está visto que la justicia no está en condiciones de juzgar eso. Está claro, ¿no? Las cosas complejas. Puede jugar al ladrón de gallina, pero esa misma idea. No. Por eso yo aclaré en las primeras palabras que antes la política lo que hacía era jugar a la impunidad, a la dilación, y el político permanecía en libertad. Apelaciones larguísimas. Pero este gobierno hizo algo muchísimo peor, que sin ninguna sentencia, salvo sentencias mediáticas, te metió preso de un día para otro. Y te voy a decir algo, una anécdota que conocí personalmente. Un muy alto funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, al poco tiempo de asumirlo, acompañó a Néstor. Esto me fue contado en el calabozo. Fueron a verlo a Petracchi, una visita protocolar, primeros días del gobierno de Néstor Kirchner. Y Petracchi dijo textualmente, ¿qué van a hacer con los muchachos de Comodoro Pi? Dijo una palabra muy fea. Y se miraron, este funcionario preso, y Néstor Kirchner dijeron, nada, no vamos a hacer nada. Y este funcionario, que ya no está preso, dijo, yo terminé acá por no haber hecho nada contra esa gente. Es decir, pecó de ingenuo Néstor Kirchner en este punto. No se dio cuenta que su plan, más allá de si después... ¿O pensó que los podía manejar? No, pero lo que no pensó Los él... Ollarvide... Lo que no pensó él, que su discurso pro una América Latina distinta, pro Mercosur, contra el ALCA y todo esto, lo iban a pagar muy caro. Acá hay que no se dé cuenta que acá ha habido un plan Cóndor 2 Light que se limitó a algunas prisiones. La verdad no entiende la política, por lo menos de América Latina. Esto es una forma de ocupación del territorio a través de los magistrados y a través de las cárceles. Está bien. Hoy, perdóname, estos son
Algunos culpables y otros sean inocentes, no lo sabemos, pero son prisioneros de guerra. Está bien, pero si, Pues viene, habla de Lawfare. pero si viene un juez, Guerra. Sí. pero si viene un juez como Bonadío y hace lo que se le ocurre, maneja los juicios que no filma las declaraciones, Sí. hace cualquier cosa. Resulta que ahora la justicia tiene este sistema, dicen que se jubila y no joroba más, se va a la casa y entonces no viene el juicio político. Está esta instancia en la justicia, que un juez que está muy cuestionado, era el caso de Ollarvides, todo eso, se jubilan, se van a la casa, se la llevan toda. De hecho, la causa de Ollarvides Pero- no tiene juez. Porque No dos tiene jueces juez. se inhibieron, otro se fue. Bueno, es un no chiste. tiene juez. Bueno, pero ese es el estilo de la vieja política, yo decía. ¿Y qué hay que el hacer? estilo de laissez-faire, laissez-passer, en los casos políticamente resonantes, con funcionarios que fueron importantes. Lo que nunca se vio, y esto vuelvo a decir, es esta persecución dirigida por un presidente metido a la política, un empresario metido a la política, que estuvo en su momento con gravísimos problemas judiciales, 200 Sí, procesos. las creo, declaraciones de Carrió eran terribles sobre y que de pronto atacara contra los políticos, rompiendo estas reglas de convivencia, y también contra los propios carteles a los cuales él formaba parte. Lo que ha generado, realmente, yo tuve algunas reuniones con muchachos que están más enojados que los políticos, porque han perdido fortunas, algunos más del 30% de sus capitales con esta política, y nos han dejado sin empresarios Lo que argentinos. pasa es que a ustedes les parece que Alberto Fernández no pagaría un costo político si en el comienzo de su gestión, los que están presos empiezan a salir. Y si eso no lo tiene por qué pagar Alberto Fernández. Eso tiene que ser una decisión Que de le la va a ser Corte. atribuido. No, El propio macrismo va a decir esto es culpa de Alberto. No, pero eso es una decisión de la Corte Suprema de la Nación, que lo único que tiene que hacer es limitar el régimen de prisiones preventivas. Hay un fallo plenario de la Cámara de Casación que limita las prisiones preventivas de manera taxativa. Si el padre de Irursun levantara la cabeza, don Víctor Irursun, que creó uno de los mejores libros que hay de limitación de cárcel, se llama La Sociedad Carcelaria, con Elías Neumann, y vea lo que Trabajo realmente... extraordinario. Es un trabajo extraordinario, que de alguna manera, yo fui alumno de él, y ve de alguna manera lo que hizo el hijo. A ver, yo quiero que entiendan que esto de la doctrina de Irursun no se gestó en el despacho de Irursun. Esto viene de la Fiscalía Federal, del fiscal que acaba de renunciar, donde claramente ya había el interés, se aplicó la doctrina que se le aplicaba a los militares sobre el tema de las formas en que podían llegar a seguir teniendo alguna influencia dentro del poder, y la extrapolaron a los políticos. O sea que no es ninguna creación el tema de la doctrina de Irursun. Ahí se puso un nombre porque Irursun dijo, sí, claramente pueden tener contactos con el Sí, poder. solo se aplicó a los exfuncionarios, porque los actuales funcionarios no se aplicó. Pero todos Lo deberían haber metido cuando preso. cuando él habla de una Gestapo, a lo mejor, digamos, por ponerle un nombre. Como persecución Pero cuando política. vemos que Laurita Alonso dice, yo a los de mi gobierno no los voy a investigar, porque aparte está enamorada del presidente, Sí, sí, cosa lo que me parece saludable. Pero digamos, andate de la Oficina Anticorrupción. Después tenés la UIF. La UIF nos pide a nosotros los abogados que le digamos cuáles son, le pagamos los honorarios, cómo nos pagan los honorarios nuestros clientes. La UIF, que es un organismo lamentable, al frente de una persona lamentable. Bueno, yo agarré en el juicio oral, planteé el tema de la presión por defender el Ascar, y el Colegio de Abogados se presentó en el tribunal oral, y ahora me acabo de enterar que Federici fue a pedir perdón. ¿Por qué? Porque Federici en el mes de enero se le acaba el laburo. No, pero además Canicoba Corral, en la causa por espionaje sobre los jueces, le pidió información a la UIF y le dijo, no, yo no le voy a dar nada. Bien, entonces, tenés 30 y pico de jueces intervenidos sus teléfonos y espiados, y el informe de migraciones y compañía. En cualquier país del mundo, seriamente, que realmente un organismo del Ejecutivo Se ponga a espiar los jueces. se ponga a espiar a los jueces, significa que de alguna manera el que está a cargo de eso voló a Marte. Y acá lo seguimos teniendo a este tipo arribas, ¿no? Y de arribas para abajo todo lo que a vos se te ocurra, porque es amigo del presidente. Entonces lo que tenemos que concluir es que tenemos un presidente que es un Lo mafioso. que pasa es que si el presidente lo banca, No, porque es porque está arriba él. Porque está el presidente, porque no hay nadie que responda más directamente al presidente que El jefe de la AFI. Que el jefe de la AFI. Entonces quiere decir que si el tipo de la AFI es un mafioso, el que lo dirige es el mafioso top. Y no tengo ninguna duda que es así. O sea, lamentablemente hemos tenido un presidente que en estos 4 años
se llena la boca hablando del sistema democrático y qué sé yo, y lo que gestó fue una cáscara vacía. Arruinó el país económicamente para que los amigos de él hagan el enorme negocio que se hizo en la República Argentina y se usó como brazo armado para utilizar, para acabar con la oposición y cualquier tipo de represión a la justicia federal. Sí, Nada más. Y con eso, con ese mecanismo por el cual te procesan, te tienen en entredicho público y después, como los jueces acusados, los jueces laborales, después le dicen, no, ¿sabe qué? No pasó nada. Lo que pasa es que le saltó un conejo, porque ahora resulta que la principal imputada de la República Argentina le gana la elección y es vicepresidente de la República. Entonces no sé qué van a hacer. Y en Brasil termina siendo un desastre y a Lula lo tienen que poner en la calle, porque en cualquier momento se rompe el dique social. ¿Vos crees que lo de Chile, lo que está pasando en Chile, no ha generado una enorme repercusión en Washington? A ver si todavía vuelven los negros. Pero fíjate vos qué vergonzoso que el juez que juzgó a Lula y lo hizo meter preso termina siendo ministro de un ex capitán. Es vergonzoso. Y fíjate una cosa, a vos te preocupaba el costo político que puede pagar Alberto Fernández. Mira, un hombre de derecho y honesto, el costo político le tiene que importar 3 pitos. Claro. Tiene que hacer lo que debe hacer, punto. Y explicárselo a la sociedad, que lo quiera entender, que lo entienda, que no. Pero vos tenés que cumplir tu deber. Tu juramento, como presidente, como funcionario público, es cumplir la Constitución y las leyes. Si a la gente no le gusta, no te quiere votar más, o te hace juicio político, o te rajan, es otro problema. Pero vos estás obligado a cumplir, como un sacerdote, religiosamente, las pautas que te rigen. Porque el funcionario público... ¿Eso no es muy ambiguo? No es Porque Macri ambiguo. también dice que está cumpliendo con la ley. Pero es evidente que no. Es evidente que no. Una que él cumpla. Pero un muchacho que se le murió el padre y a la semana dice que el viejo era un chorro. Pero yo pregunto, porque no tiene ningún Ni familiares código. ni éticas, digamos. No tiene ningún código, no tiene ni siquiera un código de barrio. ¿Cómo uno puede pensar que de alguna manera esa persona le podemos creer de hablar de la justicia independiente y el que no mete mano y no interviene? Pero por favor, hombre. Macri tuvo un gran mérito político que advirtió que la Argentina tiene vigente un muy fuerte antiperonismo. Y trató de ser el abanderado, se puso al frente de esa infantería y la gente... Pero que no crea, Macri, que como de Narváez va a tener los votos para siempre. Va a durar unos días, hasta que aparezca otro que levante la bandera más alta. Pensó Pichetto, que podía ser a lo mejor el hombre que salvaba, rescataba el peronismo. Vamos a ver quién aparece. Pero yo creo que Macri no va a ser líder de ninguna oposición. Lo único independiente que yo conozco serio en la República Argentina es el club que preside el cliente de acá de Yarmá. Bueno. Muchachos, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Rolando.